Yo soy Padre del Valle. Y esto es Realidad México. Hay lugares en nuestro país que no aparecen en los mapas. No porque sean secretos militares o enclaves de poder oculto, celosamente guardados por hombres con armas y trajes oscuros. No. No aparecen porque a nadie le importan. Son manchas de polvo en la inmensidad de la sierra. Son errores de cálculo en la topografía de la nación. Comas mal puestas en el gran libro de la patria. Son lugares olvidados por Dios en un mal día de la creación y borrados metódicamente, con la indiferencia de un gesto casual, por la pluma de algún burócrata en una oficina con aire acondicionado en la Ciudad de México. Son heridas abiertas en la piel reseca de la tierra, supurando un silencio tan profundo y denso que la mayoría de nosotros nunca escuchará. Demasiado ocupados con el ruido de nuestras propias vidas, con la cacofonía de nuestras ambiciones y nuestros miedos triviales. Hoy vamos a hablar de uno de esos lugares, de una de esas heridas, un pueblo en el corazón más profundo, más árido y más olvidado de la Sierra de Chihuahua. Un lugar llamado El Olvido, un nombre que no es una metáfora, sino una descripción literal de su existencia. Una sentencia. Un lugar donde las puertas no tienen cerraduras porque no hay nada que robar y, lo que es más importante, nadie de quien protegerse. Donde todos se conocen por nombre, por apodo, por el sonido de sus pasos en la tierra compacta, por la silueta de su sombra al atardecer. Donde el aire que respiras lo han exhalado antes tus vecinos, tus primos, tus padres. Donde todos son familia. Y cuando digo familia, no lo digo en un sentido figurado, en esa acepción cálida y comunitaria que nos gusta evocar en los discursos políticos. Lo digo literalmente, biológicamente, inexorablemente. Este es un lugar donde el amor, la sangre y la tragedia se entrelazan en un nudo genético tan apretado, tan antiguo, que nadie ha podido o querido desatar. Esta no es una historia de terror con fantasmas quejumbrosos o leyendas de la noche. El horror del que hablaremos hoy es mucho más tangible. Es un horror que respira, que come, que duerme. Es un horror que camina por calles sin pavimentar, que tiene los mismos ojos cansados que tu padre, la misma sonrisa torcida que tu hermano, las mismas manos frágiles y deformes que tu hijo. Es el horror que nace, no de lo sobrenatural, sino de lo profundamente, dolorosamente humano, del miedo, del aislamiento y de una lealtad convertida en veneno. Un veneno que se bebe en cada sorbo de agua, que se transmite en cada abrazo, que se hereda como una corona de espinas invisible. Si tienes un corazón que aún puede romperse, si crees que la indiferencia es el peor y más corrosivo de los pecados, el ácido que disuelve el alma de una nación, entonces quédate, suscríbete, porque el silencio nos convierte en cómplices. El silencio es el suelo fértil donde crece la injusticia, y en este canal rompemos el silencio a gritos. El doctor Ricardo Arenas era joven. Tenía 25 años, una edad en la que el cinismo todavía no ha calcificado el alma, y el idealismo es una armadura brillante, aunque peligrosamente frágil. Poseía esa clase de fe pura y peligrosa que solo la juventud, una excelente educación en la UNAM y una completa falta de experiencia en el mundo real pueden forjar. En su mente, el juramento hipocrático no era un mero formalismo recitado en una ceremonia de graduación, sino un credo sagrado, un pacto de sangre con la humanidad. Recordaba la noche antes de su examen final de fisiología, agotado, con los ojos ardiendo por el café y la falta de sueño, mirando el amanecer sobre la Ciudad de México y pensando,
con una convicción que lo hizo temblar. Voy a salvar vidas, no para ser rico, sino porque es lo correcto. Creía en el sistema de salud pública como una herramienta para la justicia social, un mecanismo para equilibrar la balanza en un país de desigualdades abismales. Creía, con una fe casi conmovedora, que podía cambiar el mundo, o al menos un pequeño y polvoriento rincón de él. Le asignaron su servicio social en un lugar del que nunca había oído hablar. Un nombre que parecía sacado de una novela de realismo mágico: El Olvido. El nombre le pareció poético, una broma cruel del destino, o quizás un desafío lanzado directamente a su espíritu quijotesco. Sus profesores en la Facultad de Medicina, hombres grises y pragmáticos cuyas ilusiones se habían erosionado tras décadas de luchar contra la burocracia y la miseria, le dijeron que era una gran oportunidad. Una comunidad verdaderamente aislada, Arenas. Le explicó el director de la facultad, el doctor Mendiola. Un hombre con ojos que ya lo habían visto todo y habían decidido no inmutarse por nada más. Su oficina olía a café rancio y a papeles viejos. Allí es donde se forja el carácter. Es una prueba de fuego. Necesitan ayuda de verdad, no otro pasante que solo quiere cumplir sus horas para irse a una clínica privada en Polanco y poner inyecciones de Botox. El director le dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser de aliento pero que se sintió pesado, como un traspaso de carga. Ricardo vio en esas palabras no una advertencia, sino una misión. Empacó sus libros de texto, con sus páginas amarillentas y llenas de subrayados febriles. Su estetoscopio reluciente, frío y prometedor al tacto, y sus sueños aún intactos, en un viejo Ford Topaz color vino al que, con cariño irónico, llamaba El Valiente. Manejó durante 8 horas desde la ciudad de Chihuahua, un viaje que fue una transición no solo de geografía, sino de era. Las primeras 5 horas transcurrieron sobre un asfalto monótono que cortaba el desierto en dos. Una línea recta y soberbia trazada por la civilización. El paisaje era hipnótico en su vastedad. Una paleta infinita de ocres y amarillos bajo un cielo azul tan intenso que dolía mirarlo. Las últimas 3, sin embargo, fueron un descenso a otro tiempo, a otro mundo. El camino pavimentado desapareció abruptamente, sin previo aviso, como si el presupuesto o el interés del gobierno se hubieran evaporado en ese punto exacto. Se convirtió en una cicatriz de tierra y grava que serpenteaba entre montañas de color óxido. Gigantes dormidos bajo un sol que no perdonaba. El Valiente protestaba con cada bache, sus amortiguadores quejándose en un coro de chirridos metálicos. No había señal de celular. La pantalla de su teléfono se convirtió en un inútil rectángulo negro. El dial de la radio solo devolvía estática, un siseo cósmico que parecía ser la voz del propio vacío. Solo lo acompañaba el ronroneo forzado del motor de su coche y el silbido del viento que se colaba por las ventanillas. Un aliento cargado de un calor seco que olía a tierra antigua, a gobernadora y a soledad. Cuando finalmente llegó, el sol se estaba desangrando sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos violentos de naranja, púrpura y sangre. El Olvido no era un pueblo en el sentido tradicional. Era un puñado de casas de adobe, del mismo color de la tierra de la que habían salido, aferradas desesperadamente a la ladera de un cañón seco. Parecían haber brotado de la geología del lugar, no construidas sobre ella. No había una plaza central, ni una iglesia con campanario, ni una tienda con un letrero de Coca-Cola descolorido. Solo las casas, dispuestas sin un orden aparente, y una construcción un poco más grande y de bloques de cemento que supuso, con un nudo en el estómago, era la clínica.
Las ventanas eran pequeños rectángulos oscuros, como ojos vacíos observándolo. El único signo de vida era el humo pálido que ascendía en delgadas columnas desde algunas chimeneas de barro. El silencio fue lo primero que lo golpeó. Y no era la ausencia de ruido. Era una presencia física. Un silencio pesado, denso, antiguo, que parecía presionar sus tímpanos y ralentizar el latido de su corazón. Apagó el motor de El Valiente y el silencio se hizo aún más profundo, abrumador, como si el mundo entero contuviera la respiración ante su llegada. Podía oír el zumbido de su propia sangre en los oídos. Un hombre viejo, sentado en una mecedora en el porche de la primera casa, lo vio llegar. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada línea una historia de sequía y esfuerzo, un paisaje tan árido como el que lo rodeaba. Sus manos, nudosas como las raíces de un mezquite, descansaban sobre sus rodillas. No sonrió. No mostró sorpresa ni curiosidad. Solo asintió lentamente, con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, como si lo hubiera estado esperando toda la vida. O, peor aún, como si la llegada de un extraño fuera un evento tan raro y en última instancia irrelevante que no merecía más que el reconocimiento mínimo. Ricardo se bajó del coche, sintiendo el crujido de la grava bajo sus zapatos de ciudad. El polvo, fino como el talco, se levantó en pequeñas nubes a su alrededor, adhiriéndose a sus pantalones y a su piel sudorosa. Se acercó al anciano, sintiéndose torpe, ruidoso y fuera de lugar. Un anacronismo con su ropa limpia y su cara afeitada. El olor del lugar era terroso, mineral, con una nota de leña quemada y algo más. Algo vagamente orgánico y estancado. «Buenas tardes», dijo, su voz sonando extrañamente alta y metálica en la quietud. «Soy Ricardo Arenas, el nuevo doctor». El viejo lo observó durante un largo momento con ojos nublados por las cataratas, pero que aún conservaban una chispa de astucia milenaria. Eran como piedras de río, opacas pero pesadas, llenas de tiempo. Luego, con una lentitud deliberada, giró la cabeza y escupió un chorro de saliva oscura en el suelo polvoriento. El líquido fue absorbido por la tierra sedienta en un instante. «Aquí no hay nuevos, doctorcito», dijo con una voz que sonaba a tierra seca y a piedra raspada. «Solo hay los de siempre». Esa fue su bienvenida a el olvido. La clínica era una pequeña construcción de bloques de cemento con un techo de lámina que, Ricardo adivinó correctamente, convertiría el interior en un horno durante las horas pico del sol. Por dentro, la desolación era aún mayor. Una cama de examinación con el vinilo verde rasgado, mostrando la espuma amarilla y sucia y las patas oxidadas. Un escritorio de metal abollado con marcas de óxido donde la pintura se había desprendido. Y un armario de madera carcomida que contenía algunos frascos de medicamentos, la mayoría caducados, cubiertos por una capa de polvo que atestiguaba años, quizás décadas, de desuso. Afuera, y adentro también, el polvo lo cubría todo. No era polvo sucio, sino un polvo antiguo, casi sagrado. El polvo del tiempo, el polvo del olvido. Pasó un dedo sobre el escritorio y dejó una estela limpia que pareció una profanación. Los primeros días fueron una danza extraña de observación mutua. La gente del pueblo lo observaba desde la distancia, a través de ventanas entornadas, desde las sombras de sus porches. No había hostilidad en sus miradas, sino una curiosidad pasiva, casi zoológica, como si fuera un animal exótico y probablemente inofensivo, que había aparecido en su ecosistema cerrado. Los niños dejaban de jugar cuando pasaba y simplemente lo miraban, en silencio,
con sus ojos grandes y oscuros, hasta que él desviaba la vista. Las mujeres interrumpían sus conversaciones y bajaban la voz hasta que él estaba fuera de su alcance. Los hombres asentían con la cabeza, un gesto mínimo, antes de volver a sus tareas. Nadie le hablaba, pero sentía docenas de ojos sobre su espalda a cada paso que daba. Ricardo, a su vez, los observaba a ellos. Y notó algo. Al principio fue una sensación difusa, una familiaridad inquietante en los rostros que se repetían con sutiles variaciones, como un eco visual. Luego, los detalles comenzaron a emerger de la neblina de su percepción inicial. Muchos tenían los ojos un poco más juntos de lo normal, o una línea de implantación del cabello inusualmente baja. Otros, una ligera curvatura en la espalda que parecía compartida entre hermanos y primos. Varios niños caminaban con una cojera casi idéntica, un balanceo particular de la cadera. Había una recurrencia en ciertas características faciales. Una mandíbula prominente aquí, un puente nasal hundido allá, que parecían saltar de una cara a otra. Como si un solo escultor con pocas ideas hubiera modelado a toda la población. Lo atribuyó a lo obvio, a lo que sus libros le habían enseñado. A la desnutrición endémica, a la falta de yodo, a las condiciones de vida precarias que se comen los huesos y deforman los cuerpos en crecimiento. Era la explicación lógica, la científica, la que le permitía dormir por la noche en el catre polvoriento de la trastienda de la clínica. Estaba terriblemente, catastróficamente equivocado. Empezó a atender pacientes, no en una avalancha como había esperado, sino en un goteo lento y cauteloso. Venían a él como animales heridos que se acercan a un humano, con una mezcla de necesidad y desconfianza. Una mujer de 40 años que parecía de 60, con las articulaciones de las manos hinchadas y deformadas por un dolor crónico que llamaba reumas. Ricardo supo que era una artritis reumatoide severa y se sintió inútil con su pequeño stock de aspirinas y paracetamol. Un hombre joven cuya visión se desvanecía en una niebla grisácea, una ceguera prematura que aceptaba como parte de su destino. Niños con una incapacidad casi total para concentrarse, que luchaban con las letras y los números más básicos, sus mentes atrapadas en una bruma. Y luego, los bebés. Bebés que nacían con el paladar hendido, con un dedo de más en una mano, con un soplo en el corazón que sonaba como un susurro de muerte en su pequeño estetoscopio. Eran demasiados. Demasiada coincidencia para un pueblo de menos de 200 almas. La estadística, esa fría diosa de la medicina a la que Ricardo veneraba, gritaba, aullaba, que algo estaba fundamentalmente mal en la estructura misma de esa comunidad. Comenzó a hacer árboles genealógicos en un cuaderno de espiral. Era su método, su forma de imponer orden en el caos, de encontrar un patrón en el sufrimiento. Preguntaba a sus pacientes con una delicadeza que sentía casi intrusiva, consciente de que hurgaba en vidas cerradas y privadas. ¿Quién es su padre? ¿Y su madre? ¿Sus abuelos los recuerda? Las respuestas eran un laberinto confuso, un círculo vicioso que siempre volvía al mismo punto. Los apellidos eran la clave. Se repetían una y otra vez, como un eco atrapado en el cañón. Una canción de 3 notas tocada hasta el infinito. Martínez, Salazar, Ríos. Eran los únicos 3 apellidos en todo el pueblo. Cada habitante de El Olvido llevaba una combinación de esos 3 nombres. Un Martínez Salazar, un Salazar Ríos, un Ríos Martínez. Una tarde, mientras el calor aplastante del día comenzaba a ceder y las sombras se alargaban como dedos sobre la tierra, atendió a una joven embarazada que había entrado en labor de parto.
Se llamaba Elena. Tenía 17 años, pero sus ojos grandes y tristes parecían contener la resignación de una anciana que ha visto demasiado y ya no espera nada bueno de la vida. El parto fue complicado, terriblemente complicado. La clínica polvorienta se convirtió en un quirófano improvisado. Ricardo, sudando a mares, tuvo que usar todo su ingenio, todo su conocimiento teórico, luchando durante horas bajo la luz parpadeante y amarillenta de una sola bombilla que zumbaba como un insecto moribundo. El calor dentro de la habitación era sofocante, el aire espeso y metálico con el olor a sangre y esfuerzo. Finalmente, el bebé nació, un niño. Ricardo lo sostuvo en sus manos, y en ese instante, el mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, pesado en sus pulmones. Un frío glacial, completamente ajeno al calor sofocante de la habitación, le recorrió la espalda. El llanto del bebé no era el grito vigoroso de un recién nacido sano. Era un quejido débil, lastimero, un sonido frágil y casi no humano que se le clavó en el alma. El niño tenía una malformación facial severa, el labio y el paladar completamente abiertos en una mueca grotesca. Los dedos de sus pequeñas manos estaban fusionados, formando una especie de aleta. Una de sus piernas era visiblemente más corta y torcida que la otra. Ricardo levantó la vista, el corazón martilleándole en la garganta, un tambor salvaje contra sus costillas. Miró a Elena. La joven madre no lloraba de alegría. No preguntaba si era niño o niña. No intentaba alcanzar a su hijo. Solo lo miraba a él, Ricardo, con una infinita, abisal resignación en sus ojos oscuros. ¿Está vivo?, preguntó en un susurro que fue casi un pensamiento, una brisa de voz. Sí, respondió Ricardo, la voz rota, extraña a sus propios oídos, un graznido. A su lado, el padre del niño, un joven de rostro adusto llamado Mateo, observaba la escena. Tenía la misma mirada vacía de Elena, la misma aceptación pasiva de una tragedia inevitable. No había horror en sus rostros, no había sorpresa, solo un cansancio profundo, ancestral. Como si hubieran visto esta misma escena desarrollarse una y otra vez, a través de las generaciones, como una obra de teatro con un guión inmutable. Ricardo sintió un sabor metálico y amargo en la boca, el sabor del miedo, el sabor de una verdad que su mente se negaba a formular, luchando contra ella con todas sus fuerzas. Elena, comenzó, eligiendo sus palabras con un cuidado quirúrgico, como si caminara sobre un campo minado. Estas condiciones, a veces son genéticas, se heredan. Ella asintió, sin apartar la vista de su rostro. Lo sé. Su voz era tan plana como el horizonte del desierto. Necesito saber, para entender, para poder ayudar. ¿Hay antecedentes de esto en tu familia? ¿O en la familia de Mateo? Elena miró a Mateo. Mateo, por primera vez, desvió la mirada hacia el suelo polvoriento de la clínica, estudiando una grieta en el cemento como si contuviera los secretos del universo. Fue Elena quien respondió. Su voz era plana, desprovista de emoción, como si recitara un hecho tan fundamental como la salida del sol. Mateo es mi primo. Ricardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, un vértigo que lo dejó sin aliento, agarrándose al borde de la cama de examinación para no caer. ¿Tú, tu primo hermano?, preguntó, su voz un susurro ahogado, aunque ya sabía la respuesta. Ya lo había visto en sus diagramas. Ella asintió de nuevo. Silencio. La bombilla parpadeaba, arrojando luz y sombra sobre la pequeña y trágica escena. El llanto débil del bebé.
el zumbido de una mosca solitaria que se golpeaba contra el cristal sucio de la ventana, el sonido de la sangre de Ricardo rugiendo en sus oídos. ¿Y mis padres?, continuó Elena, su voz sin inflexiones, como si estuviera recitando una lista de compras. También eran primos. Hizo una pausa, no por efecto dramático, sino simplemente para tomar aire. ¿Y los padres de Mateo? Otra pausa. También. Ricardo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo en un siseo. De repente, todo encajó, con la brutalidad de una puerta de acero cerrándose de golpe. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas, ahora formaban una imagen monstruosa y coherente. Las caras, las enfermedades crónicas, la cojera idéntica, los ojos juntos, los apellidos, Martínez, Salazar, Ríos. Miró por la ventana sucia de la clínica. Vio a la gente del pueblo caminando bajo el sol del atardecer. Siluetas alargadas contra la tierra roja. Ya no veía individuos. Veía un solo cuerpo, un solo organismo, una única y solitaria corriente de sangre que se había envenenado a sí misma durante generaciones, una y otra vez, en un acto de autoconsumo genético. Vio un árbol genealógico que no tenía ramas que se extendieran hacia el exterior. Solo un tronco grueso que se retorcía sobre sí mismo, anudándose en un abrazo incestuoso y mortal. Sintió una oleada de náuseas que le subió por la garganta. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La pared estaba fría y áspera contra su palma sudorosa. Le ancló a una realidad que era infinitamente peor que cualquier pesadilla. Esa noche no durmió. Extendió sus libros de genética sobre el escritorio metálico. Los manuales de medicina, con sus páginas amarillentas y sus diagramas claros, parecían burlarse de él, de su simplicidad académica frente a la complejidad del sufrimiento humano. Polidactilia, ectrodactilia, síndrome de Ellis-Van Creveld, anemia de Fanconi. Nombres clínicos, fríos, asépticos, para describir un dolor inmenso, un dolor que en el olvido tenía nombre y apellido. Tenía el rostro de sus pacientes, tenía los ojos resignados de Elena. Tenía el llanto quejumbroso de su hijo recién nacido, un sonido que se había grabado a fuego en su memoria. Al día siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el peso de la revelación, buscó al anciano que lo recibió, Ismael. Era el patriarca no oficial del pueblo, el guardián de su memoria. Lo encontró en el mismo lugar de siempre, en su mecedora, mirando la nada, como si pudiera ver el pasado y el futuro en el aire brillante del desierto. Ricardo se sentó en el escalón del porche, a sus pies. Se sentía como un niño, su conocimiento médico reducido a cenizas frente a la magnitud de aquella verdad. No sabía cómo empezar. Las palabras se le atoraban en la garganta. Fue Ismael quien rompió el silencio, sin siquiera mirarlo. Ya lo entendió, ¿verdad, doctorcito? Ricardo solo pudo asentir, el movimiento de su cabeza pesado y lento. No somos gente mala, dijo el viejo, su voz un susurro ronco, el sonido de la grava removida. No somos monstruos, solo somos gente olvidada. Y entonces, con la lentitud con la que el cañón se fue formando a lo largo de los eones, Ismael le contó la historia. No fue una confesión avergonzada. Fue una explicación llana y simple. Como quien explica por qué el sol sale por el este y el agua corre cuesta abajo. Una verdad simple, brutal e inevitable. Nuestros bisabuelos fundaron este lugar, comenzó, meciéndose suavemente, el crujido de la madera marcando el ritmo de su relato. Eran un puñado de familias huyendo de la revolución, huyendo de la leva,
que se llevaba a los hijos para no devolverlos nunca. Huyendo del hambre, de los federales, de los rebeldes. Para ellos, todos eran la muerte con diferente sombrero. El mundo de afuera era un infierno de pólvora y traición. Encontraron este cañón. Estaba escondido, protegido del viento y de los ojos ajenos. El agua era escasa, pero suficiente si se cuidaba. La tierra era dura, pero daba para malvivir, para sembrar el maíz y el frijol. Lo llamaron hogar, su refugio. El mundo de afuera, para ellos, era el enemigo. Un lugar de donde solo venían soldados, enfermedades y extraños. Y los extraños siempre quitan, nunca dan. Así que se cerraron. Se tapiaron a sí mismos del mundo. Construyeron un muro de silencio y desconfianza. Eran 3 familias: los Martínez, los Salazar, los Ríos. La primera generación se casó entre ellos. Era necesario. No había nadie más. Era eso o desaparecer, que nuestra sangre se perdiera para siempre. La segunda generación siguió la costumbre. Ya no era tan necesario. Quizás alguien podría haber ido a buscar pareja a otro pueblo. Pero era más fácil, más seguro. El mundo exterior seguía siendo una amenaza lejana, un cuento de miedo para asustar a los niños por las noches. Para la tercera generación, la mía, ya no era costumbre. Era ley. La ley no escrita, la más fuerte de todas. La ley del silencio. La ley de la sangre. La sangre debía permanecer aquí, pura, limpia de extraños. Primo con primo, tío con sobrina. Se convirtió en lo normal, en lo correcto. Nadie lo cuestionaba. Era como respirar, como beber agua, como sembrar maíz. Lo que venía de afuera era peligro. Lo de adentro era seguro. Cuando nacieron los primeros niños enfermos, los vimos como una prueba de Dios. Una cruz que debíamos cargar con resignación. Rezábamos más. Nos aferrábamos más a nuestra fe y a nuestra sangre. Pensábamos que era un castigo por algún pecado desconocido que habíamos cometido. No sabíamos, no podíamos saber que el pecado era la solución que habíamos encontrado para sobrevivir. Ismael dejó de hablar. Miró sus propias manos, nudosas y deformadas por la artritis y por algo más, algo que venía de mucho más atrás, inscrito en su propio código genético. «Usted ve monstruos, doctor», dijo en voz baja, esta vez girándose para mirarlo directamente a los ojos, y en ellos Ricardo vio un pozo de tristeza sin fondo. Nosotros solo vemos a nuestros hijos. Vemos a nuestros nietos. Y los queremos como son, con todo nuestro corazón roto. Ricardo se quedó sin palabras. El horror tenía una lógica retorcida, de pesadilla, nacida del miedo, el aislamiento y la ignorancia. Pero una lógica al fin y al cabo. No eran monstruos, eran prisioneros, prisioneros de su propia historia, prisioneros de su geografía, prisioneros de su sangre. Unos días después, una mujer lo abordó cuando salía de la clínica al anochecer. Lo hizo en secreto, con miradas furtivas a su alrededor, como una conspiradora en su propia tierra. «Doctor, por favor», le susurró, agarrando su brazo con una fuerza sorprendente que desmentía su frágil apariencia. «Quiero que vea a mi hijo». La siguió hasta su casa, una de las más apartadas del pueblo, casi colgando del borde del cañón. El interior era oscuro, olía a humedad, a guisos de frijoles y a ese olor dulzón e inconfundible de la enfermedad crónica. En una habitación trasera, en una cama pequeña pero impecablemente limpia, había un niño. O lo que quedaba de él. Tendría unos 12 años, pero su cuerpo era el de un infante. Estaba torcido en un ángulo imposible. Sus extremidades eran delgadas y frágiles como las de un pájaro.
Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo, y se ladeaba sobre un cuello que parecía incapaz de sostenerla. No podía hablar. Solo emitía un sonido gutural, un quejido constante que era la banda sonora de su existencia. ¿Y sus ojos? Sus ojos eran enormes, oscuros y lúcidos, llenos de un dolor y una inteligencia que no tenían palabras para expresarse. Estaba atrapado. Un prisionero dentro de su propio cuerpo, un espectador consciente de su propia desintegración. Estaba escondido. El pueblo lo escondía. Por vergüenza, por protección, por un amor deforme y desesperado. Ricardo examinó al niño. Su corazón latía de forma errática, un tamborileo descontrolado. Sus pulmones luchaban por cada bocanada de aire. Era un milagro que estuviera vivo. Un milagro increíblemente cruel. Cuando salió de esa habitación oscura y maloliente, sus manos temblaban de una forma que no podía controlar. Se lavó la cara en una palangana con agua fría y turbia. El agua no se llevó la imagen de los ojos de ese niño. Supo que nunca se la llevaría. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Su idealismo de libro de texto, su fe en la medicina como una fuerza pasiva de curación, se transformó en una rabia fría y decidida. No podía ser solo un testigo. No podía limitarse a poner tiritas en una herida mortal. Tenía que hacer algo. Tenía que romper el círculo. Empacó una pequeña maleta. Tomó su cuaderno con las genealogías enredadas. Las fotos que había tomado en secreto con su viejo celular, antes de perder la señal, documentando las malformaciones, los rostros, el dolor silencioso. Le dijo a la gente del pueblo que iba a la ciudad por un cargamento grande de medicinas y equipo. Mintió. Iba a la ciudad por ayuda, por justicia, por un milagro o, en su defecto, por la caballería. Condujo como un loco por el camino de tierra, levantando una estela de polvo que parecía perseguirlo como un fantasma acusador. Dejando atrás el olvido. Dejando atrás el silencio. Cuando llegó a la civilización, el ruido de la ciudad lo golpeó como una pared física. Los claxones, las sirenas, la música, las miles de conversaciones superpuestas. Le pareció otro planeta. Un planeta ruidoso, vibrante y egoísta que había olvidado por completo que el olvido y su tragedia silenciosa existían. Su primera parada fue la Secretaría de Salud del Estado. Un edificio gris, imponente y anónimo. El epítome de la burocracia. Esperó 2 horas en una silla de plástico naranja para ser atendido. Finalmente, una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio y el tedio, lo llamó por su apellido. Ricardo, con la urgencia quemándole por dentro, intentó explicarlo todo. Su voz temblaba. Habló de el olvido, de las enfermedades genéticas recesivas, de los niños, del aislamiento, de la historia que le contó Ismael. La mujer lo escuchaba mientras tecleaba rítmicamente en su computadora, sin mirarlo. El sonido de sus uñas largas sobre el teclado era el único que llenaba el espacio. Cuando Ricardo terminó, sin aliento, ella dejó de teclear. Se ajustó las gafas y lo miró por encima de ellas. ¡Qué historia tan interesante, doctor! La palabra interesante sonó como un insulto, como una forma de clasificar su horror en una categoría inofensiva y archivarlo. No es una historia, replicó Ricardo, su voz subiendo de tono. Es una emergencia de salud pública. Es una catástrofe genética a cámara lenta. Ella suspiró, un suspiro de hastío infinito, el suspiro de alguien que ha escuchado miles de historias urgentes y ha aprendido a no sentir nada. Mire, doctor, dijo, con una paciencia condescendiente que le erizó la piel.
Para iniciar una investigación epidemiológica en una comunidad rural, necesita llenar un formato. Abrió un cajón y sacó una pila de papeles engrapados. Es el formato R17. Reporte de condiciones sanitarias en comunidades rurales. Llene todos los campos. Sea específico. Anexe pruebas documentales, si las tiene. Fírmelo. Sáquele 2 copias. Deje una aquí. Selle la otra de recibido y espere. ¿Esperar? ¿Esperar cuánto? La gente se está muriendo. Los niños nacen para sufrir. La mujer se encogió de hombros. Un gesto mínimo de indiferencia burocrática. El sistema es lento, doctor. Hay muchos reportes, muchos pueblos, mucha necesidad. Se le asignará un folio y entrará en la cola. Ricardo sintió una oleada de ira caliente e impotente. Agarró el formulario. Eran 10 páginas de jerga incomprensible. Preguntas sobre la cloración del agua, el sistema de drenaje, los programas de vacunación. Nada sobre almas rotas. Nada sobre sangre envenenada por la costumbre. Salió de esa oficina sintiéndose sucio, como si el polvo del edificio se le hubiera pegado a la piel. El zumbido del aire acondicionado era el sonido de un sistema que no sentía nada. Su siguiente parada fue el DIFE, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Si a alguien le importarían los niños, sería a ellos. Se equivocaba. Lo recibió una trabajadora social, una mujer joven casi de su edad llamada Laura. Ella sí lo escuchó. Sus ojos mostraban una empatía genuina. Ricardo sintió una chispa de esperanza. Le mostró las fotos. Le habló del niño escondido en la habitación trasera, de los bebés que nacían para sufrir y morir. Laura palideció. «Dios mío», susurró. «Esto es una pesadilla. Necesitan intervenir», la urgió Ricardo. «Tienen que sacar a esos niños de ahí, darles atención médica especializada». Laura bajó la mirada, jugueteando con un bolígrafo sobre su escritorio desordenado. «Doctor Arenas, Ricardo, entiendo su frustración y su horror. Créame que lo siento en el alma, pero nuestras manos están atadas». «¿Cómo que atadas?» «Legalmente, no podemos entrar a una comunidad y llevarnos a los niños sin una orden judicial. Y para eso, necesitamos una denuncia formal de un familiar directo. Un padre, una madre, un abuelo que reporte abuso o negligencia. Pero todos son parte del problema. Es su normalidad. Nadie va a denunciar a nadie». «Lo sé», dijo ella, y por primera vez, Ricardo vio lágrimas de frustración en sus ojos. «Pero además, está el asunto de los usos y costumbres». Usos y costumbres. 2 palabras que en México son un escudo legal, un muro impenetrable para justificar lo injustificable. La ley protege las tradiciones y la autonomía de las comunidades indígenas y aisladas. Explicó Laura, su voz teñida de derrota. Si ellos consideran que sus prácticas matrimoniales son parte de su cultura, de su forma de vida, un juez difícilmente nos dará la orden de intervenir. Sería visto como una imposición del Estado sobre su autonomía. ¿Aunque esté matando a sus hijos? ¿Eso es cultura?, espetó Ricardo, incrédulo. Para un burócrata en un escritorio, para un juez que quiere evitarse problemas, es un área gris. Un problema que es más fácil no tocar. La esperanza de Ricardo se desinfló como un pulmón perforado. Murió en esa oficina con olor a desinfectante barato y buenas intenciones inútiles. Laura le dio una palmada en el brazo. «No te rindas», le dijo. «Intenta con los medios de comunicación. A veces, la presión pública, la vergüenza, funciona donde la ley falla». Ricardo se aferró a esa última y desesperada opción. Buscó a un periodista.
Un reportero de un periódico local, conocido por su periodismo de investigación, un hombre cínico y barrigón llamado Fuentes. Se reunió con él en un café ruidoso del centro. Fuentes escuchó la historia mientras devoraba un plato de chilaquiles con una avidez que a Ricardo le pareció obscena. Cuando terminó, Fuentes se limpió la boca con el dorso de la mano. «Es una buena historia, chico», dijo, eructando suavemente. «Trágica, exótica, vende». Ricardo sintió asco. No es una historia para vender, es gente real, sufriendo. Todo es una historia para vender, chico. Así funciona el mundo. Fuentes le hizo algunas preguntas afiladas. ¿Tienes nombres completos? ¿Actas de nacimiento? ¿Pruebas de ADN que confirmen la consanguinidad? Tengo mis notas, mis genealogías, mis fotos. No es suficiente. Es tu palabra contra la de ellos. Si publico esto sin pruebas contundentes, el gobierno me va a caer encima. La Comisión de Derechos Humanos me va a acusar de estigmatizar a una comunidad vulnerable. Y la gente del pueblo. ¿Crees que van a hablar conmigo? Te van a ver como un traidor. Me van a correr a pedradas o a balazos. La gente olvidada no quiere que la recuerden así. Se terminó su café de un trago. Mira, chico, te creo. Sé que estas cosas pasan. México está lleno de olvidos, pero nadie quiere saber de ellos. A la gente de la ciudad le incomoda, le da asco. Prefieren pensar que no existen. Y al gobierno prefiere que lo prefieran. Lo siento, no puedo ayudarte. Se levantó, dejó unos billetes en la mesa y se fue, dejando a Ricardo solo con el ruido del café y el sabor de la derrota. Había chocado contra el muro de la indiferencia, el muro de la burocracia, el muro del cinismo, el muro del miedo. En un último intento, consiguió una cita con un subsecretario de Desarrollo Social, un hombre importante, o eso parecía. Su oficina era grande, en el último piso de un edificio de cristal, con aire acondicionado helado y una vista panorámica de la ciudad. Un mundo de acero y poder, a años luz del adobe y el polvo. El hombre, licenciado Morales, lo recibió con una sonrisa falsa y un apretón de manos blando. Ricardo expuso su caso por enésima vez, su voz ya ronca de tanto repetir el horror. Puso las fotos sobre el escritorio de caoba pulida. El escritorio, por sí solo, valía más que toda la clínica de El Olvido. Morales ni siquiera las miró. Su mirada estaba perdida en un monitor, revisando correos electrónicos. Cuando Ricardo terminó, el hombre juntó las yemas de sus dedos sobre su abdomen. «Doctor Arenas», dijo con un tono paternalista que le revolvió el estómago. «Aprecio su pasión, de verdad. Es refrescante ver a jóvenes tan comprometidos con las causas sociales». Hizo una pausa dramática. Sin embargo, debe entender la complejidad del asunto. Lo que usted describe es, en esencia, un problema cultural. Antropológico, diría yo. El Estado no puede simplemente llegar e imponer una moralidad externa sobre una comunidad con tradiciones tan arraigadas. Sería una forma de colonialismo. No es moralidad, es ciencia, es genética. Están sufriendo de formas horribles», gritó Ricardo, perdiendo la compostura. Morales suspiró, como si Ricardo fuera un niño terco que no entiende el mundo de los adultos. «Su reporte es alarmante, sí. Ha cumplido con su deber cívico. Pero ahora que usted lo ha denunciado, esto se convierte en un caso de posible vulneración de derechos de menores. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B». Empujó un formulario a través del escritorio. Era idéntico al que le habían dado en el DIF. En ese momento, Ricardo lo entendió. El sistema no estaba diseñado para solucionar problemas.
estaba diseñado para gestionarlos, para contenerlos. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, ponerle un sello y archivarlo hasta que fuera olvidado. De nuevo. Ricardo se levantó. No dijo nada. Salió de la oficina. Caminó por los pasillos largos y estériles del edificio gubernamental. Nadie lo miró. Era invisible, como la gente de El Olvido. Regresó al pueblo, derrotado, vencido. Cuando su coche polvoriento apareció en el horizonte, la gente salió de sus casas. Lo esperaban. Esperaban las medicinas, la esperanza. Él no traía ninguna de las dos cosas. Solo traía el peso aplastante de su fracaso. El viejo Ismael lo supo en cuanto vio su rostro. Asintió lentamente desde su mecedora. No dijo, te lo dije. No había triunfo en su mirada. Solo la misma tristeza antigua, profunda e inmutable de siempre. Ricardo terminó su servicio social. Los meses que le quedaban fueron un purgatorio silencioso. Se convirtió en un autómata. Trataba a los enfermos, ayudaba en los partos, sostenía en sus manos a los bebés rotos y rezaba para que su sufrimiento fuera breve. Enterraba a los que no lo lograban. Se convirtió en parte del paisaje, un testigo mudo de una tragedia que se repetía en un ciclo sin fin. El día que se fue, nadie lo despidió. Solo una niña pequeña, una de las pocas que parecía sana y vibrante, lo vio subir a su coche. Se llamaba Luz. Tenía los ojos oscuros de su madre, y de su abuela, y de su tía, y de su prima. Le sonrió, una sonrisa inocente, pura, desgarradora. En esa sonrisa, Ricardo vio el futuro de El Olvido. Un futuro idéntico al pasado. Condujo por el camino de tierra, pero esta vez no miró por el espejo retrovisor. No podía soportarlo. La imagen vuelve al paisaje desértico. El sol está ahora en su cenit, implacable, borrando las sombras, aplanando el mundo en una luz blanca y cegadora. El olvido sigue ahí, en algún lugar de la sierra de Chihuahua, fuera de los mapas, fuera del tiempo. Los Martínez se casan con los Salazar. Los Salazar se casan con los Ríos. Los Ríos se casan con los Martínez. Los niños siguen naciendo con la cruz de su sangre a cuestas. El gobierno lo sabe. Hay una carpeta en algún archivo polvoriento de un edificio gris. Tiene un número de folio. Contiene el formato R17 y el formato 2B. Está clasificada como asunto de baja prioridad, seguimiento a largo plazo. Porque es más fácil. Porque es más barato. Porque el olvido está muy lejos. Y sus gritos son silenciosos. A veces, en las noches más oscuras, cuando la conciencia nos acosa, nos preguntamos quiénes son los verdaderos monstruos. La gente atrapada en una tradición mortal, nacida del miedo y forjada en el aislamiento, que ama a sus hijos rotos con un amor desesperado, o el sistema que los ve, los documenta, les asigna un número de folio y elige, consciente y deliberadamente, mirar hacia otro lado. La respuesta, me temo, es tan clara y tan dolorosa como el sol del desierto, que todo lo quema y todo lo reduce a polvo. Soy padre del valle, y nos vemos en la próxima realidad, México.